Gracias, Ingrid. Muy buenos días para ti, muy buenos días para el doctor Miguel Gómez, el presidente de Fasecolda, para el doctor Luis Eduardo Clavijo, el vicepresidente jurídico que nos acompaña, al doctor Carlos Felipe Córdoba, el Contralor General de la República, quien también estará en este módulo, al rector del externado, el doctor Hernando Parra Quijano, y por supuesto al doctor Alejandro Venegas. Yo voy a tratar el tema de la nueva realidad del Estado en la responsabilidad fiscal. Y he querido utilizar la alegoría de un barco por los retos que tienen las vías del control en los tiempos actuales. Este es un viaje que tiene que estar enmarcado en una ruta que ofrezca seguridad jurídica, toda vez que se contribuya a que las empresas tengan certeza en el cumplimiento de sus actividades. Por lo tanto, la productividad y la calidad del servicio público deben ser imperativos a los cuales me voy a referir en los principales aspectos jurídicos de esta nueva realidad. Para ello, los temas que vamos a tratar son entonces los siguientes. Yo voy a hablar primero sobre el control jurisdiccional a los fallos con responsabilidad fiscal. ¿En qué está este tema? Atraviesa una situación de incertidumbre que esperamos se resuelva muy pronto en la Corte Constitucional, como lo voy a explicar. El segundo aspecto tiene que ver con la reforma que se introduce al plazo de caducidad para la acción fiscal con el Decreto Ley 403 del 2020. Un asunto que va a ser muy importante para el llamamiento en garantía, figura propia de este sector. El tercer tema al cual me voy a referir proviene del nuevo Código General Disciplinario, que entrará a regir el próximo 29 de marzo del 2020. Realmente, unos aspectos frente a los cuales yo tengo inquietudes de su constitucionalidad por los alcances de algunas faltas gravísimas que tienen una relación directa con la hacienda pública y con la gestión contractual de los particulares, es decir, el régimen de los particulares. Y por último, un tema que resulta esencial en esta reforma. Resulta que el literal J del artículo 3 del decreto 403 de 2020 ha consagrado un principio muy importante, el principio de la especialización técnica. Y va a ser precisamente en torno a ese principio frente al cual cerraré con unas conclusiones. Bien, vamos adelante entonces con la presentación. Como les decía, en cuanto al control jurisdiccional de los fallos con responsabilidad fiscal, es importante recordar un hito bastante reciente y tiene que ver con el Acto Legislativo 04 del año 2019. El Acto Legislativo introduce un inciso en la Constitución Política en virtud del cual los fallos con responsabilidad fiscal serán materia de control jurisdiccional con procedimientos y etapas especiales, lo indica la Constitución. Fallos que se deben producir al interior de la jurisdicción competente, que sigue siendo la contenciosa, en el plazo máximo de un año. Y este es un aspecto muy importante para una de las grandes incertidumbres que tienen hoy los fallos con responsabilidad fiscal, y es que se demoran años en el control jurisdiccional en lo contencioso administrativo. Este aspecto fue una respuesta al proceso que cursaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Colombia y Gustavo Petro. Resulta que uno de los orígenes de la demanda del exalcalde de Bogotá era precisamente la responsabilidad fiscal que había establecido la Contraloría de Bogotá, al igual que la destitución de la Procuraduría General de la Nación. Pues bien, vale la pena recordar en este Congreso que los alcances del fallo en el caso Gustavo Petro para la responsabilidad fiscal fueron muy restrictivos, en el sentido en que lo único que ordena la Corte Interamericana es reformar el artículo 60 de la Ley 610 de 2000,
referente a las inhabilidades cuando se incorpora en el boletín de responsables fiscales la persona que ha sido declarada responsable fiscal. Norma que se complementa además con un parágrafo del artículo 132 del Código Disciplinario Único en donde se establecen los tiempos de permanencia. Estar en el boletín genera una inhabilidad para contratar con el Estado, bien sea la persona natural o la persona jurídica. Y ese es un aspecto que deberá reformarse en el sentido que esa permanencia en el boletín, sobre todo para funcionarios de elección popular, tenga un control jurisdiccional oportuno. En ese sentido, vale la pena recordar que frente a esta sentencia de la Corte Interamericana se ha hablado mucho, y digo yo, se han establecido ciertos mitos, porque realmente la sentencia de la Corte Interamericana no desestructuró los sistemas de responsabilidad fiscal ni de responsabilidad disciplinaria. La Corte Interamericana le ordenó al Estado colombiano reformas puntuales, 3 artículos del Código Disciplinario Único y este artículo, el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000. Y es muy importante toda vez porque en esta sentencia se presentan 2 votos disidentes de 2 jueces de la Corte, en los cuales se propende por una aplicación integral del sistema de garantías no solamente para funcionarios de elección popular, sino que se hiciera extensivo para otro tipo de funcionarios y que se hiciera extensivo también a los derechos y garantías que deben tener las personas jurídicas. Pero fueron 2 votos en la Corte que no lograron las mayorías. Por lo tanto, el estado de cosas actual es que en general para otros servidores públicos y para las empresas que son objeto de la responsabilidad fiscal, esta decisión no tiene alcance ni implicaciones. Sin embargo, sí vale la pena llamar la atención en un punto, y es en cuanto a las medidas cautelares. La Corte Interamericana descartó dictar medidas cautelares, toda vez que precisamente el exalcalde de Bogotá las había solicitado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los fallos con responsabilidad fiscal, había ordenado medidas de suspensión de los fallos. Y yo sí creo que esto es bien importante, digamos que apelar o acudir a la convencionalidad cuando se solicitan las medidas cautelares de los fallos con responsabilidad fiscal, porque la Corte en esta sentencia hace un análisis en cuanto a la procedencia de estas medidas y creo que es una posibilidad de amparo muy importante en nuestro sistema jurídico. Dentro de ese contexto, sucede entonces que en el decreto legislativo que desarrolla el acto legislativo 04 de 2019, el decreto 403 de 2020, contempla un procedimiento especial y entra a reformar el CEPACA, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿En qué consiste la reforma del decreto 403? En establecer una modalidad de preferencia al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para aquellos procesos de responsabilidad fiscal que esté conociendo la jurisdicción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir el plazo constitucional de 1 año para hacer el control judicial a los fallos con responsabilidad fiscal. Sin embargo, este aspecto viene a ser reformado con la Ley 2080, que a su vez reforma el CEPACA. Y en la Ley 2080 lo que establece el legislador es una nueva modalidad de control jurisdiccional automático, una modalidad de control muy similar a los controles que operaron durante la pandemia para los actos administrativos que se expedían por parte de las autoridades nacionales y locales. Pareciera ser que la pandemia inspira este medio de control y entonces el control deja de ser un control vía demanda, como estaba contemplado en el decreto y en el CEPACA, y ahora con la Ley 2080 pasa a ser un control automático, en donde la Contraloría tiene que remitir a la jurisdicción competente, al juez administrativo, al tribunal administrativo o al Consejo de Estado el fallo con responsabilidad dentro de los 5 días siguientes
a su emisión. Pues bien, resulta que el Consejo de Estado, cuando empieza a conocer de este control automático, decreta la excepción de inconstitucionalidad. Y el Consejo de Estado considera que el marco jurídico del CEPACA resulta inaplicable, toda vez que para el Consejo de Estado no está garantizado el acceso a la justicia por parte de quienes son declarados responsables en un fallo de cualquier Contraloría. Y entonces sucede un fenómeno bastante sui generis en el ámbito del control fiscal. Por primera vez, la Sala Plena del Consejo de Estado se ocupa de un asunto de control fiscal. Y lo digo por primera vez porque en la tradición jurídica siempre han sido decisiones de sección primera, de sección quinta, en una etapa que estuvo contribuyendo a la descongestión del Consejo de Estado, pero la verdad sea dicha, nunca la Sala Plena se había ocupado de un tema de control fiscal. Tampoco existen precedentes en sentencias de unificación. ¿Qué sucede? Que a partir de ese momento queda en vilo el instrumento jurídico previsto en el CEPACA. Y como el instrumento jurídico previsto en el CEPACA a su vez había derogado el instrumento jurídico anterior previsto en la Ley 403, quedamos entonces en un limbo jurídico en cuanto a la aplicación de los nuevos instrumentos. Limbo jurídico que por supuesto se cierra con la aplicación de la regla general, es decir, nunca fue derogado el control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que se estaba estableciendo era una vía expedita. Y precisamente el Consejo de Estado, en la sentencia que les estoy refiriendo, se ocupa de precisar que ese medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho sí cuenta con la plenitud de las garantías para quienes son vinculados a los fallos con responsabilidad fiscal. ¿Por qué se consideraba que se cerraba el acceso a la administración de justicia? Entre otras razones, porque no tenía la oportunidad de presentar una demanda, de presentar una argumentación frente al fallo, sino que el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo o el juez administrativo tenía la argumentación de la Contraloría y la argumentación que se había dado en la vía gubernativa, pero no una argumentación definitiva frente al fallo. ¿Por qué también se considera que se cierra el acceso a la administración de justicia? Porque se consagró en esta ley un plazo de traslado de 10 días para que la ciudadanía presentara argumentos, digamos, a favor o en contra del fallo con responsabilidad fiscal. Estima entonces el Consejo de Estado en Sala Plena que quien estaba vinculado al fallo no tendría entonces la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción frente a un argumento ciudadano en el caso en que presentaran escritos coadyuvando la decisión de la respectiva Contraloría. En ese estado de cosas, ¿en qué escenario nos encontramos? En el escenario de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Ante esa situación, se incorpora en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia un artículo en el cual, de nuevo, se retoma la fórmula inicial del Decreto Legislativo 403. En ese escenario, se tendría entonces un trámite abreviado, un trámite simplificado. En esta oportunidad, se esmera entonces el legislador en establecer todas las etapas del debido proceso, pero en plazos reducidos toda vez que la decisión jurisdiccional se tiene que producir en un año aplicando la Constitución política. Y ahí tendremos en semanas o un par de meses el dictamen final de la Corte Constitucional, toda vez que esta ley se encuentra en la actualidad en el control automático de constitucionalidad y como allí se hace esa revisión integral de todo el articulado, se ocupará entonces la Corte Constitucional de darnos ya certeza sobre el estado de cosas actual de estos nuevos procedimientos que lo que buscan es armonizarse con la reforma constitucional a la cual me referí al inicio. En síntesis, tenemos entonces nuevas orientaciones
que pretenden ser evolutivas, que pretenden ofrecer un marco de garantías y que tendrán una decisión de punto final, toda vez que una vez la Corte Constitucional dictamine la constitucionalidad de esta ley, obviamente en este caso pues no procedería una excepción de inconstitucionalidad si la Corte Constitucional ya ha emitido un dictamen definitivo. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto que les anunciaba. El siguiente punto está referido a la reforma en materia de plazos de caducidad y prescripción para las aseguradoras. Ustedes conocen muy bien que el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 de 2011, fijó como regla para las aseguradoras en el llamamiento en garantía la aplicación del artículo 9 sobre caducidad y prescripción de la Ley 610 de 2000. Y digamos que a partir de ahí se había logrado seguridad o paz jurídica en esta materia. Ustedes también recordarán que antes el Consejo de Estado, con una sentencia hito del doctor Rafael Lafón, había establecido precisamente que los plazos de prescripción tenían que ser los plazos del Código de Comercio, pues la respuesta del legislador es, ante ese vacío y ante la aplicación del Código de Comercio, regular el tema en el Estatuto Anticorrupción y hacer la remisión al artículo 9. ¿Qué tenemos ahora? Resulta que el decreto 403 de 2020, en el artículo 127, modifica el plazo de caducidad y lo amplía de 5 a 10 años. Es decir, a partir de ahora, o mejor dicho, a partir del momento de la expedición de ese decreto legislativo, el 16 de marzo del año 2020, el plazo de caducidad será de 10 años. Y aquí queremos hacer énfasis en los efectos de esta ley en el tiempo, toda vez que la caducidad se aplicará para las situaciones jurídicas que vayan a ser examinadas por la Contraloría desde el 16 de marzo del 2020 en adelante, porque el decreto 403 no estableció ninguna regla especial de retrospectividad o retroactividad en cuanto a los efectos de la aplicación de la ley en el tiempo. En ese estado de cosas, digamos que será a partir del 20 de marzo del año 2025 que entrará a plenitud ese plazo. ¿Qué significa esto? Significa que los plazos que hubieran empezado a correr en vigencia de la ley anterior se mantienen. Y aquí viene a ser muy importante esa referencia normativa que siempre acompaña el derecho colombiano en todas sus especialidades, cuál es la ley 153 de 1887, que precisamente con absoluta claridad fija los efectos de la ley en el tiempo hacia el futuro y la irretroactividad de las normas como regla general, razón de más cuando aquí se tienen situaciones jurídicas consolidadas, protegidas también por el artículo 58 de la Constitución Política. En síntesis, este es un aspecto en el cual soplarán algunos vientos que pretenderán dar una aplicación a la ley de manera retroactiva, lo cual sería equivocado. Ojalá en este sentido se den lineamientos jurídicos que den absoluta claridad para que las contralorías, esa oportunidad de ampliar el plazo de vigilancia y de iniciar los procesos de responsabilidad fiscal en 10 años, tengan claro que es un plazo que rige entonces hacia el futuro. Bien, sigamos con el siguiente tema, en donde quiero expresar las profundas modificaciones que se han introducido en el nuevo Código General Disciplinario en materia de responsabilidad de los particulares en asuntos de la hacienda pública y en asuntos de los recursos públicos como la contratación. Esta es una modificación que de alguna manera desestructura los conceptos que traía el Código Disciplinario Único. En vigencia del Código Disciplinario Único, como les dije, estará vigente hasta el próximo 29
de marzo, la responsabilidad de los particulares era por omisión normativa y por generación de detrimento al patrimonio público. Era un marco general de responsabilidad, pues al legislador en esta nueva ley se le ha ocurrido plantear que las faltas gravísimas de los servidores públicos, algunas de ellas se trasladen a los particulares que cumplen funciones públicas o que son gestores fiscales. Y yo considero que desde el punto de vista de los efectos de algunos de estos aspectos, hay grandes dudas de su constitucionalidad. Ustedes están viendo precisamente la remisión normativa que en el artículo 72 se realiza a las faltas gravísimas para los particulares hacia el régimen de los servidores públicos. De entrada es un tema algo antagónico, porque pues, los particulares no pueden tener un régimen jurídico similar al de los servidores públicos. Para comenzar, nuestra Constitución política claramente establece no solamente la libertad de empresa, sino establece las restricciones de la legalidad para los servidores públicos. Pero sin duda que cuando estamos frente a la parafiscalidad o cuando estamos frente al manejo de recursos públicos, la Corte Constitucional ha dado líneas jurisprudenciales en donde se trasladan las cargas de cumplimiento de las normas en el mismo estándar que tienen los servidores públicos. Lo que llama la atención de este nuevo régimen disciplinario de las faltas gravísimas en asuntos fiscales son las implicaciones que podría llegar a tener. Y voy a colocar solamente dos ejemplos. Ustedes tienen en la presentación varias remisiones. El primero de los ejemplos está en el artículo 54 de la nueva ley, de la ley 1952. Resulta que el numeral tercero de este artículo establece una norma que sería aplicable a los particulares. Vean ustedes esto. Habla que en la etapa, que en las actividades precontractuales y en la actividad contractual. La primera pregunta es, en un régimen de particulares de contratación del derecho privado, ¿cuál es la etapa precontractual y la etapa contractual? Si en estricto sentido en un régimen de derecho privado que no se somete a la ley 80, que no se somete a los decretos reglamentarios, no existe una etapa precontractual como tal. En el derecho privado se habla de otras figuras, por ejemplo, las tratativas, un tema que se ha desarrollado en la ley mercantil, pero es un asunto completamente distinto que no podríamos aplicar mutatis mutandi. Pero si nos adentramos en el estudio de este numeral tercero del artículo 54, nos vamos a encontrar con un fenómeno jurídico aún más curioso. Establece la responsabilidad y detrimento al patrimonio público en las actividades contractuales, pero agrega responsabilidad por el incumplimiento de los principios que regulan la contratación pública y por el incumplimiento también de los principios que regulan la función administrativa previstos en la Constitución y en la ley. Y aquí sí hay que hacer un alto en el camino. ¿Acaso un particular que maneja parafiscalidad en un régimen de derecho privado se somete a los principios de la contratación estatal, de la contratación pública? Por supuesto que no. Pero ¿acaso un particular que está en un régimen de parafiscalidad está cumpliendo una función administrativa? Por supuesto que no. Y esta es una confusión de los aspectos más esenciales del derecho administrativo. La diferencia de servicio público, que nunca es igual a un servicio público como el que prestan las ARLs a una función administrativa. Son conceptos diametralmente diferentes. Y por supuesto que en los servicios públicos, no todos los servicios públicos se rigen por el CEPACA. Eso lo ha establecido expresamente el CEPACA. Distintas son situaciones como por ejemplo las cámaras de comercio a quienes se les trasladó una función administrativa. Pero en la parafiscalidad no se trasladó una función administrativa. El Estado hace una transferencia, una función constitucional en un régimen especial que ha sido varias veces examinado por la Corte Constitucional, en donde se establece precisamente la importancia que tiene el principio de la libertad de empresa y el no sometimiento al régimen de la administración pública en diversos asuntos. Este es uno de los aspectos de este nuevo régimen
en temas de contratación. Y les voy a colocar un segundo ejemplo. En el artículo 57 de la nueva ley 1952, encontramos que en el régimen de faltas gravísimas que protegen la hacienda pública, se establece una falta gravísima que tiene que ver con la realización de inversiones. Realización de inversiones, y lo dice la norma, que impliquen un alto riesgo. Y aquí uno se pregunta, realizar inversiones de alto riesgo, ¿cuál va a ser el parámetro o el referente que el órgano disciplinario va a tener para identificar cuáles son las situaciones de alto riesgo? Tenemos entonces que este traslado de faltas gravísimas, no solamente va a ser inconveniente, no solamente va a debilitar la parafiscalidad, sino también vulnera principios esenciales, constitucionales, para el debido cumplimiento de la función pública por parte de sectores como el de las administradoras de riesgos laborales. Ojalá la Procuraduría, mediante un concepto de alcance a la debida aplicación de estas normas o mediante una directiva, o eventualmente también en la Corte Constitucional frente a una posible demanda que presente algún ciudadano. Muy bien, vamos entonces con el cuarto tema que vamos a desarrollar. Y les decía que este cuarto tema casi que enmarca las conclusiones que vamos a presentar en esta mañana. Nos estamos refiriendo a este decreto legislativo 403 de 2020, que digo yo, es un estatuto del control fiscal, de la responsabilidad fiscal, del control concomitante y preventivo. Al detenernos en el estudio de este estatuto, encontramos aspectos que van a contribuir a ese viaje seguro desde el punto de vista de la predictibilidad de las actuaciones de la Contraloría. Y aquí encontramos aspectos que son muy importantes, como el de la oportunidad del control fiscal, para que la administración corrija malas prácticas. Y en ese sentido, sectores como el de las aseguradoras, como las administradoras de riesgos laborales, pues tienen una gran oportunidad en ciertos tipos de actuaciones, en ciertos ámbitos de su gestión, hacer un llamado, pedirle a la Contraloría un acompañamiento preventivo, pedirle a la Contraloría que despeje algunas incertidumbres que puedan ser propios del régimen o algunas incertidumbres que puedan ser propias de la interpretación que algunos funcionarios de las auditorías en el control micro estén realizando del régimen constitucional, legal y jurisprudencial de las administradoras de riesgos laborales. Y voy a destacar, además de que hay un principio de oportunidad, de tecnificación, este principio que tiene que ver con la garantía de especialización técnica. ¿Qué enmarca este principio? Y estoy leyendo el texto legal. Dice, la vigilancia y el control fiscal exigen calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio. Y aquí hay que destacar que definitivamente un logro en las concepciones del Contralor General de la República comprometido con ofrecer esa garantía de seguridad jurídica. Lo importante, por supuesto, es que con ese nivel de especialización llegue a los equipos que realizan las auditorías. Agrega la norma, esa vigilancia del control fiscal debe tener en cuenta un conocimiento de la naturaleza de los sujetos vigilados. Aspecto cardinal en la parafiscalidad. Las ARLs, la Administración de Riesgos Laborales, es solo una modalidad de la parafiscalidad. Hay otras, pero en las ARLs sí que hay que tener un conocimiento especializado de la naturaleza de los sujetos vigilados. Es un aspecto cardinal muy importante. Y vean ustedes, en el marco regulatorio propio del respectivo sector, el marco jurisprudencial, y agrega además la norma teniendo en cuenta la ciencia o disciplina académica aplicable al sector y a los distintos escenarios en los que se desarrolla el control. Por ello, en este nuevo enfoque van a ser claves aspectos como los asuntos contractuales, como los asuntos contables,
asuntos relacionados con la prevención del daño antijurídico. Y para cerrar entonces, dejo gravitando dos aspectos que son muy importantes en esta concepción del control. El primero de ellos, el régimen contable de los particulares no es el régimen presupuestal de las entidades públicas. Se han desarrollado por iniciativa del sector y con la venia del Contralor General de la República mesas de trabajo sobre el alcance de la resolución 035 en cuanto inicialmente la lectura que se da es que se estaba trasladando el régimen presupuestal público a los particulares, a las ARLs. Y este aspecto en estas mesas de trabajo fue precisado y vamos a tener un reto a futuro y es precisamente que para el año 2023 se haga absoluta claridad sobre el régimen de la contabilidad de devengo y bajo ninguna circunstancia una concepción de contabilidad de caja. Aquí seguiremos porque es muy importante en esas mesas de trabajo, en todo caso, dar certeza sobre la información de las administradoras de riesgos laborales, pero bajo ninguna circunstancia modificar un régimen contable que además está protegido por normas internacionales. El régimen contractual es un aspecto que seguramente abordaremos nuevamente en el panel que tenemos con el doctor Alejandro Venegas y allí podemos profundizar también en algunos pronunciamientos recientes del Consejo de Estado en cuanto a la aplicación del SECOP a los particulares. Cerramos entonces con el mensaje que iniciamos, la importancia que tiene control fiscal y empresa como una oportunidad de reactivación económica y sobre todo y ante todo una oportunidad en que en la medida que los particulares, las aseguradoras y las administradoras preserven su autonomía, habrá competencia, porque si todo se va a estandarizar como en las entidades públicas, pues no va a haber autonomía que permita mejorar la calidad del servicio y por ende que los usuarios tengan las mejores oportunidades. Muy bien, nos vemos más adelante en el panel.